Laudetur Jesus Christus. En el aire, el programa hispanoamericano de Radio Vaticana. Informando desde Roma para América Latina y el Caribe. Amigos oyentes de la Radio del Papa, desde la Ciudad del Vaticano, reciban el saludo cordial de quien les habla, María Fernanda Bernasconi, con Cecilia de Malac, Eduardo Rubió y los demás integrantes de la redacción del programa hispano. En la emisión vespertina de este miércoles 25 de septiembre, memoria litúrgica entre otros de San Cleofás, obispo de Amiens y mártir, les anticipamos. Incesantemente por la paz en Siria, en el Líbano y Oriente Medio. Lo pidió el Papa Bergoglio esta mañana en la homilía de su misa matutina. En su catequesis de la audiencia general, el Santo Padre recordó que la Iglesia es una, exhortando a ser instrumentos de unidad y de paz para la Iglesia y para el mundo entero. El pontífice destacó la importancia de no herir la unidad de la Iglesia, de no encerrarnos en nosotros mismos o en nuestro propio grupo. Debemos preocuparnos por los demás, aunque estén lejos, rezando por ellos, especialmente por los cristianos que están perseguidos, y recordando la humildad, dulzura, magnanimidad y amor para conservar la unidad. Radio Vaticana, la radio del Papa. La vergüenza ante Dios, la oración para implorar la misericordia divina y la plena confianza en el Señor son los puntos cardinales de la reflexión que el Papa Francisco propuso esta mañana en su homilía de la misa celebrada en la capilla de la Casa de Santa Marta y concelebrada con los cardenales Leonardo Sandri, prefecto de la Congregación para las Iglesias Orientales, y Béchara Butros Ray, patriarca maronita de Antioquía, junto a un grupo de obispos maronitas procedentes del Líbano, de Siria, de Tierra Santa y de diversos países de los 5 continentes. Al comentar las lecturas de la liturgia del día, el Santo Padre dijo que, en particular, el pasaje tomado del libro de Esdras le recordaba a los obispos maronitas, y como de costumbre resumió su pensamiento en 3 conceptos. Ante todo, la actitud de vergüenza y confusión de Esdras ante Dios hasta el punto de no poder levantar la mirada hacia Él. Vergüenza y confusión de todos nosotros por los pecados cometidos que nos han llevado a la esclavitud porque hemos servido a los ídolos que no son Dios. La oración fue el segundo concepto, siguiendo el ejemplo de Esdras, que de rodillas levanta las manos hacia Dios implorando misericordia. Así debemos hacer nosotros por nuestros innumerables pecados. Una oración, dijo el Papa, hay que elevarla también por la paz en el Líbano, en Siria y en todo Oriente Medio, y precisó que siempre es la oración el camino que debemos seguir para afrontar los momentos difíciles como las pruebas más dramáticas y la oscuridad que a veces nos envuelve en situaciones imprevisibles. Para encontrar la salida a todo esto, subrayó el pontífice, es necesario rezar incesantemente. En fin, confianza absoluta en Dios, que jamás nos abandona, fue el tercer concepto que expresó el Santo Padre en esta homilía, y afirmó que debemos tener la certeza de que el Señor está con nosotros y por tanto nuestro caminar debe hacerse perseverante gracias a la esperanza que infunde fortaleza. La palabra de los pastores, añadió el Papa, llegará a ser tranquilizadora para los fieles. El Señor no nos abandonará jamás. Después de la comunión, el cardenal Béchara Butros Ray dirigió al Santo Padre un agradecimiento y un saludo muy cordial en nombre de los demás obispos participantes, de todos los maronitas y de todo el Líbano, confirmando su fidelidad a Pedro y a su sucesor, que nos sostiene, dijo, en nuestro camino con frecuencia lleno de espinas. En particular dio gracias al Papa por el fuerte impulso que ha dado a la búsqueda de la paz. Su oración y exhortación a la paz en Siria y en Oriente Medio, le dijo, ha sembrado consuelo y esperanza.
La vida del Papa es noticia. No vivan la fe encerrados en su pequeño grupo y recen por los hermanos cristianos perseguidos. Lo pidió el Papa en su catequesis de la audiencia general de esta mañana, celebrada en la Plaza de San Pedro, a los 80.000 fieles presentes y a todos los católicos, hablando de la unidad de la Iglesia que profesamos en el credo. Toda la Iglesia católica esparcida en el mundo, con 3.000 diócesis en todos los continentes, explicó Francisco, está unida en la fe, en la esperanza, en la caridad, en los sacramentos y en el ministerio. Se lo vio también durante la Jornada Mundial de la Juventud de Río de Janeiro, en la playa de Copacabana. Tantas lenguas que formaban una única iglesia. Pero también está quien vive encerrado en su pequeño grupo o en sí mismo. Es triste, comentó el Papa, encontrar una iglesia privatizada por este egoísmo y esta falta de fe. Y a los fieles presentes les preguntó, ¿rezan por los cristianos perseguidos? ¿Están abiertos a aquel hermano o aquella hermana que está dando su vida por Jesucristo? Refiriéndose después a las divisiones entre católicos, ortodoxos y protestantes, Francisco subrayó que Dios nos dona la unidad, pero a nosotros con frecuencia nos cuesta vivirla. Es necesario buscar, construir la comunión, porque es una época en la que todos tenemos necesidad de reconciliación, de comunión, y la Iglesia es casa de comunión. Escuchemos las palabras del Papa resumiendo su catequesis y saludando en español. Queridos hermanos y hermanas, en el credo profesamos la fe en la Iglesia que es una. En efecto, la Iglesia es única y es en sí misma unidad, aunque esté esparcida por todo el mundo y haya muchas diversidades. Lo hemos visto en la reciente Jornada Mundial de la Juventud en Río de Janeiro. Tantos rostros, tantas lenguas, tantos lugares de proveniencia. Pero una sola Iglesia como una gran familia, unidos como hermanos en una misma fe y esperanza, en la caridad y en los sacramentos y en el ministerio apostólico instituido por Cristo. ¿Vivimos así o estamos encerrados en nosotros mismos, en nuestro propio grupo? ¿Nos preocupamos por los demás aunque estén lejos? ¿Rezamos por ellos, especialmente por los cristianos que están perseguidos? A veces surgen tensiones y conflictos que hieren a la unidad de la Iglesia, pero somos nosotros quienes la provocamos. Y una de las cosas que más desunen a la Iglesia es el chismerío. Un cristiano no puede ser chusma, no puede andar hablando mal de otro. Le conviene primero morderse la lengua y después hablar mal de otro. Por eso hay que fomentar siempre la comunión en todos los ámbitos de la vida para crecer en la unidad que Dios nos da y también para favorecer el camino ecuménico. Y como esta unidad no es fruto de acuerdos humanos, sino obra del verdadero artífice, el Espíritu Santo, hemos de pedirla con perseverancia en la oración. Saludo con afecto a los peregrinos de lengua española, en particular a la comunidad del Colegio Mexicano de Roma, a las peregrinaciones diocesanas de Tarazona, con su obispo Eusebio Hernández, y de Tortosa, con su obispo Enrique Benavent, así como a los demás grupos venidos de España, Argentina, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, México y otros países latinoamericanos. Muchas gracias. Como es tradicional antes de sus palabras en otros idiomas, el Santo Padre pronunció su catequesis central en italiano, haciendo hincapié en que la Iglesia es una, como nos recuerda el credo. Con el catecismo de la Iglesia Católica, que afirma que la Iglesia Católica esparcida en todo el mundo tiene una sola fe, una sola vida sacramental, una única sucesión apostólica, una esperanza común, la misma caridad, destacó que unidad en la fe
en la esperanza, en la caridad, unidad en los sacramentos, en el ministerio, son como pilares que sostienen y mantienen unido el único gran edificio de la Iglesia. Dovunque andiamo, anche nella più piccola parrocchia, nell'angolo più sperduto di questa terra, c'è l'unica chiesa. Donde quiera que vayamos, incluso en la parroquia más pequeña, en el último rincón de la tierra, es la única iglesia. Estamos en casa, estamos en familia, somos hermanos y hermanas. Y esto es un gran don de Dios. La iglesia es solo una para todos. No hay una iglesia para los europeos, una para los africanos, una para los americanos, una para los asiáticos, una para los que viven en Oceanía. No, es la misma en todas partes. Es como una familia, si può essere lontani, sparsi per il mondo, ma i legami profondi che uniscono. Es como una familia. Se puede estar muy lejos, dispersos por el mundo, pero los profundos lazos que unen a todos los miembros de la familia se mantienen firmes sin importar la distancia. Pienso, por ejemplo, en la experiencia de la Jornada Mundial de la Juventud en Río de Janeiro, en aquella inmensa multitud de jóvenes en la playa de Copacabana. Se podía oír hablar muchos idiomas, se podía ver rasgos de rostros muy diferentes unos de otros. Se encontraron diferentes culturas. Y sin embargo, había una unidad profunda, se formaba una única iglesia, se estaba unidos y esto se sentía. Y alentando a preguntarnos si como católicos sentimos y vivimos la unidad de la Iglesia y poniendo en guardia contra lo triste de los que la privatizan para un grupo, una nación o sus propios amigos, el obispo de Roma invitó a preguntarnos si rezamos los unos por los otros, en particular por los cristianos perseguidos. Y luego el Papa alentó a educarnos a la comunión, dejando toda actitud que pueda herir la unidad de la Iglesia y de los cristianos. A volte sorgono incomprensioni, conflitti, tensioni, divisioni. A veces surgen malentendidos, conflictos, tensiones, divisiones que la hieren. Y entonces la Iglesia no tiene el rostro que nos gustaría. No muestra caridad, lo que Dios quiere. Somos nosotros los que creamos las secciones. Y si nos fijamos en las divisiones que aún persisten entre los cristianos, católicos, ortodoxos, protestantes, sentimos el esfuerzo que representa hacer que esta unidad sea totalmente visible. Dio ci dona l'unità, ma noi spesso facciamo fatica a viverla. Dios nos da la unidad, pero nosotros a menudo tenemos dificultad para vivirla. Hay que buscar construir la comunión, educarse a la comunión, para superar malentendidos y divisiones, comenzando por la familia, por las realidades eclesiales, en el diálogo ecuménico también. Nuestro mundo ha bisogno di unità. Nuestro mundo necesita unidad. Es una época en que todos nosotros tenemos necesidad de unidad. Tenemos necesidad de reconciliación, de comunión, y la Iglesia es la casa de la comunión. La Chiesa è casa di comunione. El Santo Padre recomendó humildad, dulzura, magnanimidad y amor para conservar la unidad. La verdadera riqueza de la Iglesia, dijo, es lo que nos une, y reiteró nuevamente, recordando que los chismosos hacen mucho daño a la Iglesia, explicando que sería mejor que se mordieran la lengua. Y antes de concluir su catequesis, invitó a reflexionar sobre quién es el verdadero motor de la unidad de la Iglesia, indicando que es el Espíritu Santo, el que siempre crea armonía en la Iglesia. Por esta razón es importante la oración. È lo Spirito Santo che tutti noi abbiamo ricevuto nel battesimo. Es el Espíritu Santo que todos hemos recibido en el bautismo y en el sacramento de la confirmación. Es el Espíritu Santo. Nuestra unidad no es principalmente el resultado de que nosotros queramos o de la democracia dentro de la Iglesia o de nuestro esfuerzo para llevarnos bien, sino que viene de Él, que hace la unidad en la diversidad. Porque el Espíritu Santo es armonía, siempre crea armonía en la Iglesia. Fa l'armonia nella Chiesa, è una unità armonica, ne tanta diversità di culture,
Es una unidad armoniosa en tanta diversidad de culturas, lenguas y pensamiento. El Espíritu Santo es el motor. Por esta razón es importante la oración, que es el alma de nuestro compromiso de hombres y mujeres de comunión, de unidad. Oración al Espíritu Santo para que venga y haga la unidad de la Iglesia. Pidamos al Señor, Señor, hace que seamos cada vez más unidos, que no seamos instrumentos de división. Hace que nos comprometamos, como dice una bella oración franciscana, para llevar amor donde hay odio, para llevar perdón donde hay ofensa, para llevar unión donde hay discordia. Que así sea. Dove c'è offesa, a portare l'unione dove c'è discordia. Così sia. No se quedó en el despacho parroquial. Como el mismo Jesús, buen pastor, que según refiere el Evangelio, tenía mucha compasión y misericordia por la gente, el cura Brochero, en el Valle de Tras la Sierra, en Córdoba, Argentina, hace más de 100 años, decía: no son estos trapos benditos los que me hacen cura. Sin la caridad de Cristo en el corazón, ni a cristiano llego. Y también afirmaba: el sacerdote que no tiene mucha compasión de los pecadores es medio sacerdote y ni siquiera. Con estos pensamientos y sentimientos y lleno del poder del amor de Dios, con el sacramento del orden sagrado, el cura Brochero no se quedó en el despacho parroquial del curato de San Alberto, que recibió en 1869. A lomo de mula recorrió los 4.336 kilómetros cuadrados de su parroquia, visitando paisano por paisano, familia por familia, queriendo saber de ellos, conocerlos bien, y para invitarlos personalmente a la oración larga y profunda de los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola, que damos los jesuitas, y que el cura Brochero practicó desde joven en el seminario de Córdoba, dirigido por los mismos jesuitas, con padres espirituales y confesores jesuitas. Por eso puso los ejercicios espirituales como centro de su plan pastoral y convenció poco a poco a todos los paisanos que hicieran los ejercicios espirituales. Para tu radio, Reflexiones en Frontera, jesuita Guillermo Ortiz. Hasta aquí, amigos oyentes, nuestro informativo vespertino para América Latina y el Caribe de este miércoles 25 de septiembre. Los dejamos en sintonía con la segunda parte de la programación. Les recordamos que también pueden sintonizarnos entrando en nuestra página web en www.radiovaticana.va. Gracias por estar en compañía de la Radio del Papa. En el programa cultural de hoy hablaremos de un libro que está teniendo una gran respuesta en las librerías. Se trata de Atención religiosa al final de la vida. Radio Vaticano entrevista a Francesc Torredeflot, director de la Asociación UNESCO para el Diálogo Interreligioso y coordinador de la elaboración del libro. Se llama Atención religiosa al final de la vida y lleva el subtítulo de Conocimientos útiles sobre creencias y convicciones. Es una publicación que ha hecho la obra social de la Caixa, juntamente con la Asociación UNESCO para el Diálogo Interreligioso, que se inscribe o se sitúa dentro del marco del programa de atención integral a personas con enfermedades terminales o avanzadas. Y lo que pretende es facilitar que la atención espiritual en esta fase de la enfermedad avanzada, pues todos los ciudadanos, sean de la creencia o convicción que sean,
puedan disfrutar de una orientación, acompañamiento espiritual. De hecho, este libro no es en sí mismo el acompañamiento, es un instrumento para que este acompañamiento se pueda realizar mejor, digamos. ¿De qué manera influye tener fe en una religión en una situación de miedo o de desconsuelo? La fe, y esto no somos nosotros que lo decimos, sino que en general hay estudios a nivel internacional, sobre todo en Estados Unidos, se ha demostrado que las creencias ayudan a interpretar y a vivir mejor las situaciones de sufrimiento. Las creencias y convicciones, sean las que sean, en general, se ha constatado que las religiones pueden contribuir a un mayor bienestar, tanto de salud mental como de salud física. Y como ambas son interdependientes, pues en este sentido, pues, no quiere decir que en el pasado, en algunas circunstancias determinadas, las religiones hayan sido un obstáculo a la salud, pero siempre ha sido en situaciones puntuales y excepcionales y que ahora están superadas la mayoría de ellas. Vivimos un horizonte nuevo en el cual la presencia de la religiosidad y la espiritualidad en el ámbito sanitario será cada vez más normalizada. El libro, como todas las fichas y la ficha católica también, cada tradición religiosa tiene una ficha. Y entonces en el libro se presentan, sigue el nombre de la denominación católica, se presenta en el origen y el fundador de la tradición católica, las doctrinas y las creencias principales, atendiendo especialmente al tema de cómo estas doctrinas y creencias afectan la enfermedad y la muerte. Después también se habla de la moral y los comportamientos y compromisos fundamentales de la fe católica, otra vez subrayando el tema de la enfermedad. Se hablan de las prácticas y de los ritos, otra vez atendiendo especialmente a la enfermedad y a la muerte. Y se habla también de la alimentación, de las fiestas católicas, las fiestas principales, de los objetos religiosos. Por ejemplo, se habla de los principales objetos, el rosario, en fin, estampas, escapulario, en fin, la cruz. Se dan contactos para que los profesionales de la salud y los enfermos y los familiares, es decir, los usuarios de la salud, puedan contactar con facilidad con la comunidad católica. Se ofrecen unos libros orientativos por si el paciente o el enfermo o la familia quieren leer. Y al final, lo cual no deja de ser para mí especialmente interesante, se ofrecen unos textos que son oraciones, la mayoría de ellos son oraciones para los enfermos. Entienden un poco la parte del sentimiento católico mejor a través de las oraciones que no a través de los conceptos que se les han facilitado en la ficha. En la parte, digo, estas oraciones, pues hay de todo. Hay las oraciones típicas del católico, hay una oración del enfermo del beato Juan Pablo II, y al final hay otros recursos, canciones, se ofrecen canciones también y enlaces de interés, y termina con una bibliografía que permitiría pues a los pacientes o enfermos o a las familias o incluso a los profesionales de la salud aumentar o ampliar la información. Religión y salud tienen que ir de la mano, y que es bueno que vayan de la mano, y que sobre todo si es para el bienestar del ser humano, y que en este sentido el diálogo no solamente entre religiones, sino el diálogo entre la comunidad, digamos, científico-sanitaria y la comunidad, digamos, de tradiciones religiosas que acompañan y facilitan una atención espiritual a los enfermos, este diálogo es imprescindible. Para Radio Vaticano, Mónica Zoita. Derechos humanos. Dolor y la esperanza. Producción de Claudia Alberto. El 24 de marzo, la Iglesia no olvidará otra vez bañan con sangre al que dijo la verdad. Hoy nos quitaron al hombre más valioso de la Iglesia por su ejemplo y valentía.
En nombre de Dios, pues, y en nombre de este sufrido pueblo, cuyos lamentos suben hasta el cielo cada día más tumultuosos, les suplico, les ruego, les ordeno, en nombre de Dios, cese la represión. Podrán matar al profeta, pero su voz de justicia no, y la encontrarán en silencio, pero la historia no callará, y la encontrarán en silencio, pero la historia no callará. Durante la misa de clausura de las celebraciones por el centenario de la Archidiócesis de San Salvador, el enviado especial del Papa Francisco, el cardenal cubano Jaime Ortega, recordó este domingo al amado arzobispo salvadoreño Óscar Arnulfo Romero y rezó para su próxima canonización en medio de los aplausos de más de 70.000 fieles que participaron en el evento. Pedimos al Señor el honor de los altares para el amado arzobispo, manifestó el enviado papal durante la homilía del acto celebrado en el complejo deportivo de Santa Tecla. El cardenal Ortega, arzobispo de La Habana, presidió la Eucaristía, que clausuraba también el V Congreso Eucarístico Nacional y festejaba, como hemos dicho, los 100 años de la creación de la archidiócesis de la capital salvadoreña por el Papa Pío X en 1913. Participaron asimismo en la ceremonia multitudinaria el nuncio en El Salvador, el arzobispo Monseñor León Calenga, el arzobispo de Tegucigalpa, cardenal Óscar Rodríguez Maradiaga, que participó como relator en el Congreso Eucarístico, los obispos locales y de otros países centroamericanos, así como decenas de sacerdotes y seminaristas y miles de feligreses que participaron en la Eucaristía. Citando la última cena de Jesús con sus discípulos, el purpurado cubano recordó que aquella cena estuvo rodeada de un ambiente de dolor y de sospechas, un ambiente de pesar cargado de tensión que nos hace pensar, dijo, en la última Eucaristía que Monseñor Romero no pudo concluir. Ahora esta celebración lo sentimos a él cercano a nosotros y pedimos al Señor para él el honor de los altares, añadió el cardenal cubano. Monseñor Romero, recordamos, fue asesinado por un francotirador desconocido cuando oficiaba una misa en la capilla de un hospital de San Salvador el 30 de marzo de 1980 y está en proceso de canonización en el Vaticano. El cardenal Ortega abogó para que la Eucaristía celebrada cada día y aquella Eucaristía que no pudo concluir Monseñor Romero traigan a este querido país, que lleva el nombre del mismo Salvador del mundo, un gran deseo de reconciliación, un rechazo total de la violencia y una siembra de paz en los corazones y en la sociedad. El enviado papal también expresó la voluntad de reconciliación, un rechazo total de la violencia y una semilla fecunda de paz en los corazones y en la sociedad salvadoreña, que celebraba las fiestas patronales en las que participaron asimismo las diócesis de Santa Ana y San Miguel. Durante la homilía dedicada a la Eucaristía, el cardenal cubano instó a los fieles a ser evangelizadores de su entorno y a ser firmes en la fe, porque el cristiano debe siempre vivir, dijo, con la lámpara de la fe encendida para descubrir el amor de Dios cerca de nosotros. Finaliza aquí el programa hispanoamericano de Radio Vaticano. Además de sintonizarnos en esta emisora, puede escucharnos en www.radiovaticana.va. Si desea comunicarse con nosotros, puede escribirnos a latam@vatiradio.va. Alabado sea Jesucristo.